Y vamos a leer esta mañana el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Hemos estado hablando acerca de la vida cristiana y preparándonos para lo que significa este tiempo y especialmente después de este tiempo que no sabemos cuándo va a terminar. Hay un continuum interminable entre pandemia y cuarentena que nos está desafiando, y hemos estado hablando acerca del propósito de Dios. Cuando todo fue creado, cuando la humanidad se alejó de Dios, la solución que Dios plantea, que es el Evangelio, se llama Cristo, y cómo vivir una vida de continua renovación en esta verdad, en un mundo caído, en un mundo que camina en esperanza de la consumación de todas las cosas en la obra final de Cristo, cómo vivir en esa renovación de lo que Él ya ha hecho en la cruz y en la resurrección por nosotros. Y a partir de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de tres realidades, uno que tiene que ver con la familia, el otro tiene que ver con nuestra vida personal y en tercer lugar con el tema del trabajo, que es un tema que a veces hablamos tan poco en la iglesia. Y en este tiempo, y no porque sea este tiempo, porque ya hemos hablado que al comienzo de todas las cosas Dios creó al ser humano para trabajar, y el trabajo tiene un sentido profundo en cuanto a nuestra relación con Dios y nuestro propósito aquí en este mundo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la familia. Brevemente vamos a comenzar hablando acerca del matrimonio, y la semana que viene vamos a hablar acerca de la crianza de los hijos. Yo quiero que leamos entonces el capítulo 5, versículo 21 de la carta a los Efesios. Un poquito antes, en el versículo 18, dice el apóstol: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu. Y después en el 21 dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Quiero arrancar diciendo algunas cuestiones importantes, y es que en una sociedad en la cual todo lo que tiene que ver con compromiso no es valorado, y especialmente todo lo que tiene que ver con el compromiso dentro del matrimonio, uno se encuentra con este texto y uno dice: ¿qué quiere decir? Ojalá tuviéramos mucho tiempo para poder explicarlo. Tengo un amigo que hizo 9 predicaciones sobre el matrimonio. Bueno, ya vendrá. Lo vamos a trabajar en nuestro discipulado y estamos haciendo un perfil de estas enseñanzas para después bajarlo al discipulado en los grupos pequeños y en el 1 a 1. Así que esto es el prolegómeno, ¿no? Solamente el anticipo de todo lo que estamos trabajando para poder formar nuestras ideas y nuestras vidas alrededor de lo que la Biblia enseña, y esto lo llamamos discipulado. Solo es posible entender esta dinámica que plantea el apóstol Pablo
si nos ponemos en el marco de lo que hablábamos al principio de estas charlas, y es que hay un Dios que es creador y es el Señor de todas las cosas, un Dios que tiene un propósito, un Dios que nos ama, un Dios que nos ha creado por una razón, un Dios que existe y es Señor de todo. Solo es posible entender esta dimensión de la familia y esto que propone específicamente en cuanto al matrimonio el apóstol Pablo, si nos vinculamos con esta idea central y fundacional a la fe cristiana. Hay un Dios creador y no estamos aquí por casualidad. Dios nos ha creado con un propósito. En segundo lugar, importante como introducción, entender lo siguiente, que el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo, está hablando de que las mujeres se deben sujetar a los maridos, pero qué retrógrado, qué patriarcal, etcétera, etcétera. Cuando Pablo está escribiendo, lo está escribiendo a una sociedad, en el contexto de ciudades como las que él trabajaba, donde esto distaba mucho de ser la realidad en una familia. Él está escribiendo en un tono apologético, defendiendo la fe cristiana desde la realidad de la familia. Y él está diciendo cosas como a la mujer, que era no solamente el último orejón del tarro, como decimos en términos por lo menos de mi infancia, la mujer era poco menos que una cosa, un poco más que una cosa. Una mujer no tenía valor, no era tomada en cuenta, y le dice a la mujer, voluntariamente la invita, y el Señor te invita, y el Señor te manda voluntariamente a que te sujetes a tu marido. Y al hombre le dice, en lugar de, como lo diría en los términos de aquella sociedad, que ejerza su autoridad sobre la mujer, le dice, él tiene que amar a su esposa. Muy contracultural, muy desafiante en ese contexto en el cual Pablo está escribiendo. Bueno, ahora quiero recorrer algunas verdades que el apóstol Pablo nos invita a considerar una vez que entendemos en el paradigma o en el ambiente en el cual él lo está haciendo. En primer lugar, él nos habla del poder del matrimonio. Dice aquí en el versículo 21, somos en el temor de Dios. Pablo está hablando acerca de la importancia de ser llenos del Espíritu y está hablando de algunas consecuencias en los versículos anteriores. Por ejemplo, vas a cantar, ¿no? Vas a tener un espíritu exultante hacia la vida. Y dice, y una de las marcas de ser llenos del Espíritu, de estar llenos, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Estar llenos de la presencia de Dios y llenos del significado de lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús. Ese significado no es meramente intelectual, es existencial. Transforma todo nuestro ser. La misma presencia del Espíritu es posible en nosotros por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y Pablo dice, sean llenos de esa realidad. Y cuando sos lleno y llena de esa realidad, la invitación es, como presupuesto para entrar al matrimonio, es someterse unos a otros en el temor del Señor. ¿Qué significa en este texto someterse unos a otros en el temor del Señor? Someterse unos a otros significa tener un espíritu servil, un espíritu amoroso, un espíritu que sirve al otro. Y dice, el marco en el cual las relaciones se deben dar dentro de la iglesia todo, pero específicamente dentro de la familia, es un marco de servicio, es un marco de entrega y de sacrificio. Someterse significa vulnerabilidad, significa honestidad. Y Pablo nos invita a todos los que vamos a ser partes de la familia, invita al matrimonio especialmente, que es la centralidad de una familia, a que exista un espíritu de mutua sujeción, un espíritu de mutuo servicio y sacrificio. Dice, en el temor del Señor. ¿Por qué en el temor del Señor? Es decir, con reverencia al Señor, teniendo en cuenta lo que Cristo hizo por nosotros, que Él vino a servirnos y Él murió en una cruz. Así lo dice Pablo en otros textos. Él murió en una cruz sirviéndonos. Ese es el espíritu que debe imperar dentro de la familia. Entonces, el poder del matrimonio está en entender esta dimensión de ser llenos del Espíritu, llenos de la verdad de Dios, llenos de la presencia de Dios. No es posible, yo diría, el matrimonio, lo dice Pablo,
y era soltero. Pablo está afirmando lo que la palabra de Dios enseña y que no es posible el matrimonio si no existe esa llenura de la presencia. Y vamos a hablar un poquito más en un momento. En segundo lugar, quiero hablar acerca, dije, el poder del matrimonio. Quiero hablar acerca de la estructura del matrimonio. Brevemente, el apóstol está hablando acerca de ciertos roles que cumplen el hombre y la mujer. Estos roles, en primer lugar, voy a decir, son complementarios. Dice, el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo habla de la iglesia, o la palabra habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Hay una complementariedad. Esta complementariedad tiene relación con lo que hablábamos al principio en el libro de Génesis, que dice que Dios creó a la mujer como ayuda idónea. Y la palabra ayuda allí en el término original no es referente a, como a veces hacemos, ¿no es cierto? Yo a veces iba a trabajar a una obra, cuando era pibe, a una obra de construcción, ¿no? Y me ponían como ayudante. ¿Por qué como ayudante? Porque no sabía hacer ninguna otra cosa. Entonces, como no sabe hacer nada, lo ponemos de ayudante. Y a veces pensamos en nuestros términos muy funcionalistas o muy utilitaristas, decimos, la mujer es ayuda. Como no sabe hacer otra cosa, que lo ayuda el marido. Nada más alejado de eso. Cuando habla el término allí en la Escritura de ayuda, habla de que viene a cubrir roles y capacidades que el hombre no tiene. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ese es el texto que dice, Dios, todo era bueno, pero no era bueno que el hombre esté solo. Porque había limitaciones en el hombre en sí mismo. Y era necesario una ayuda idónea que venga a ser complementaria a la presencia del hombre. Por eso dice en el capítulo 1, dice, Dios, hombre y mujer los creó, a imagen de Dios los creó. Ambos son imagen de Dios, complementariamente son imagen de Dios. En segundo lugar, es muy importante cuando hablamos de la estructura del matrimonio, es que hay una realidad de equivalencia. ¿Qué quiero decir con equivalencia? La palabra lo indica, equi igual, valente, valor. Ambos tienen el mismo valor delante de Dios, son imagen de Dios. Ahora, esto significa también que hay una diferenciación de roles. ¿Por qué? ¿Por qué hay una diferenciación de roles? No está socialmente establecido, sino creacionalmente establecido. Otra vez decía que es posible entender el matrimonio solo en el marco de una cosmovisión en la cual hay un Dios creador. Este Dios creador, que hizo todas las cosas, hizo al ser humano física y biológicamente complementario. Por lo tanto, esa complementariedad también tiene que ver con funciones y con roles. Claro, obviamente vivimos en una sociedad que por causa del alejamiento de la alienación de Dios ha distorsionado esta verdad. Pero es fundamental entender que hay roles que son complementarios y son los que aquí establece el apóstol Pablo. Pone y habla acerca del hombre como cabeza, complementariamente, y la mujer habla como si fuera el cuerpo. Y decíamos, de orden creacional. Ahora, esto no está diciendo que el hombre tiene que ejercer una autoridad machista donde toma todas las decisiones. Hay un espíritu, obviamente, de consenso. Vamos a hablar un poquito más que la amistad, que el matrimonio es, por sobre todas las cosas, como lo describe aquí, amistad, una amistad profunda como no se compara con ninguna otra. Ahora, lo interesante entonces es entender que en ese espíritu de mutua sujeción, y el principio es cuando cada uno cumple con su rol, y esto es lo que está tratando de establecer la Escritura, cuando cada uno cumple con su rol, entra en la verdadera armonía y el propósito de la creación. Cuando verdaderamente el hombre ocupa su lugar y la mujer ocupa su lugar, y vamos a hablar acerca de esto en un minuto, rápidamente, nos está diciendo el texto que uno se encuentra con su verdadera hombría, uno se encuentra con su verdadera feminidad. Cuando llega el punto de tomar decisiones o de avanzar en la vida, la invitación es a encontrarse en un complemento, pero en un momento dado hay alguien que debe ocupar la toma final de una decisión que a veces es
una vez en la vida o 2 veces, o a veces tiene que ser seguido, pero la invitación es a considerar al hombre como cabeza en ese sentido, en el cual al final esa decisión final debe ser tomada aun cuando existan diferencias. Y al hacerlo, a veces uno dice, el hombre tiene que tomar un rol y tiene que tener valentía para hacerlo, y a lo mismo la mujer. Al hacerlo, hay dice un autor, un profundo toque o encuentro con nuestra verdadera humanidad y nuestro verdadero llamado. Bueno, mucho más para decir, pero quiero avanzar un poquito más en cuanto al tercer punto del matrimonio, y es que el matrimonio tiene una prioridad. Fíjense allí cuando dice el versículo 31, haciendo alusión al libro de Génesis, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hay una prioridad en el matrimonio. Y miren lo que dice, dejará a su padre y a su madre, que es una relación fundacional. Dejarán a su padre y a su madre, esa relación fundacional que te marca por toda la vida, ya sea que ha sido positiva o negativa, te marca, ya sea que la hayas tenido o no la hayas tenido, la tendrás que dejar. Dice, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es decir, la relación matrimonial es fundacional y es preeminente, prioritaria la relación de padres a hijos. Tremendo. Y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, diciendo algo muy sencillo, que cuando se une el matrimonio y cuando se une esa relación, tiene preeminencia sobre la historia que cualquiera de ellos puede haber traído. Y el problema muchas veces, 30 años de pastorado, algo me enseñan, que muchas veces el gran conflicto y la gran lucha está en que esas relaciones de padres, pero no porque estén presentes, bueno, a veces está presente, ¿no? La suegra o el suegro o quien sea, pero a veces no está presente físicamente, pero está presente emocionalmente. Están presentes emocionalmente en las influencias positivas y negativas. Cuando decís, esto hacíamos en mi casa, o cuando decís, nunca en mi casa va a pasar lo que pasó cuando yo era chico. Están presentes de forma negativa o de forma positiva. Y la invitación del matrimonio es a construir una realidad donde vamos despojándonos de esa historia y construyendo algo nuevo. Es fácil decirlo. Pablo lo está diciendo, pero no es fácil decirlo. La palabra de Dios nos invita a considerarlo y a pensarlo de una manera profunda. Prioridad del matrimonio. En cuarto lugar, y voy rápidamente, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Y es interesante un texto que allí, una frase que allí utiliza, dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Está hablando de la unión como algo fundante a esa relación. El propósito del matrimonio es la amistad, pero la amistad entendida de una manera no solamente física, emocional, sino también espiritual. Esa amistad que implica consistencia, que implica, como decíamos, vulnerabilidad, que invita a la honestidad uno para con otro. El propósito del matrimonio es, dice la Escritura, una unión tan profunda que es amistad. Y esto me hace recordar muchas veces a mis padres, ¿no? Cuando mi papá y mi mamá decían, nosotros hemos construido esta amistad, no se camina, no se entra a esa amistad, se construye en el día a día. Hemos construido de esta manera esta amistad que tu mamá, me decía mi padre, es mi mejor amiga. Y mi mamá me decía, tu papá es mi mejor amigo. Y cada vez que lo recuerdo, pienso sentados allí en una mesa, las tardes, con la Biblia abierta, tomando mate, cantando, llorando, abrazándose. Qué imagen tan maravillosa de lo que es el matrimonio. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que estemos solos. Para aquellos que estamos en soledad, por ya sea una realidad de soltería o una realidad de divorcio, la invitación es a considerar, no vamos a tener una profunda comprensión del matrimonio, a menos que lo entendamos desde una perspectiva de la amistad. Y la invitación es justamente a construir una amistad por sobre todas las cosas.
quiero avanzar un poquito más y pensar acerca del matrimonio como algo que tiene que ver con la definición de compromiso. Matrimonio, dice aquí el apóstol Pablo, es un compromiso. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El texto hace alusión a un pacto. Es un pacto que se hace entre dos personas, hombre y mujer, complementariamente, de una forma pública. Se hace para toda la vida, se hace, como decíamos, públicamente ante la presencia de testigos. Es legal porque sella ese pacto de una forma que representa un compromiso. Y esto es algo muy interesante, ¿no es cierto? Porque hoy en día, cuando hablamos de matrimonio, decimos, bueno, si hay amor, lo definimos en términos subjetivos, en términos de emociones, en términos de sentimiento. Y acá la invitación que nos hace el apóstol Pablo y la Escritura es a considerar el matrimonio como algo objetivo, no subjetivo. El amor como un compromiso, el amor como un pacto. Y recuerdo un texto de Kierkegaard, que lo mencionan varios autores que hablan acerca del matrimonio. Él hablaba de dos tipos de amores. Un amor que es el amor estético, ¿no? Ese amor que tiene que ver con el amor como lo definimos hoy en día, sentimental y emocional. Y estamos siempre buscando ese amor. Y cuando lo encuentre, de repente nos se prenden las maripositas y nos vamos a casar. En un momento dado de la vida, nos damos cuenta que tiene que haber un fundamento mucho más preciso en cuanto al matrimonio. Y es lo que Kierkegaard llama el amor ético, es el amor del compromiso. Y Kierkegaard dice lo siguiente: somos nuestros compromisos, como decía Hannah Arendt, nuestro compromiso marca nuestra identidad. El amor ético determina el amor estético. Muchas veces, cuando el matrimonio va transcurriendo, ese amor estético, por alguna u otra razón, surge o se apaga. A veces se apaga más que surge. Pero lo que marca esa relación es un compromiso hecho delante de Dios. Ese amor ético, ese compromiso el uno por el otro, ese compromiso de servicio el uno por el otro, hace que lo otro surja y crezca y se fortalezca. Es muy interesante entonces esta invitación a la cual el apóstol Pablo nos invita a considerar el matrimonio como un compromiso. Y por último, y terminamos aquí, el amor en términos de misterio, o el matrimonio en términos de misterio. Leo allí, dice el apóstol Pablo, dice, así el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El Señor se entregó por ella para santificarla, se entregó por ella para lavarla, para presentársela como una iglesia gloriosa. Así también, dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hay algo maravilloso y misterioso que Pablo refiere aquí en cuanto al matrimonio. El misterio del matrimonio es que es un reflejo del Evangelio. El matrimonio es un reflejo de lo que Cristo hizo por la iglesia. Si quieres entender el matrimonio y querés sobrevivir en el matrimonio, esto es lo que Pablo dice, tenés que entender lo que Cristo hizo por la iglesia. Y que la iglesia va a responder a Cristo en función de esa realidad, de lo que Él ha hecho. Por eso la invitación es, maridos amen a sus esposas, para que sus esposas puedan a su vez someterse a sus maridos y hay una relación simbiótica allí, misteriosa, que solo es posible entenderla cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. El matrimonio es un misterio, esto dice el apóstol Pablo. El matrimonio solo es posible entenderlo y vivirlo cuando lo entendemos y lo vivimos en función de este misterio. Y Pablo dice, qué gran misterio, pero no estoy hablando del matrimonio, estoy hablando de lo que Cristo hizo por la iglesia. Este es un tiempo muy difícil para nosotros, es un tiempo para nosotros en el cual
Seguramente las relaciones matrimoniales se han visto marcadas por lo que nos plantea esta pandemia o esta cuarentena, generando grandes tensiones. Y yo quiero invitarte a que tengas esperanza esta mañana. Si no conoces a Cristo, acércate a Él. Y si ya tenés a Cristo, no asumas que no tiene nada que ver con la vida de tu matrimonio. Mira este texto otra vez, abrázalo, envuélvete en esta palabra y en el misterio de este texto y déjate llenar por el Espíritu. Déjate llenar por este misterio. Medita en lo que Cristo hizo por vos. Y vamos a seguir hablando el domingo que viene. Vamos a repasar un poquito algunas cosas que hoy dejamos de lado y vamos a hablar acerca de la crianza de los hijos. Yo te invito a que oremos un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos por el poder. Gracias por la estructura. Gracias por la prioridad, el propósito. Gracias por la amistad. Gracias, Señor, te damos por el misterio del matrimonio. Gracias, Señor, porque tú has creado todas las cosas de manera perfecta. Y hoy somos invitados a acercarnos a ese valor fundamental que es tu palabra para nuestras vidas, para que nuestras familias y nuestros matrimonios sean edificados, sean sanados, sean alentados, sean impulsados por el poder de tu Evangelio, el poder de tu Espíritu. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén.